Bienvenidos al módulo 3 del Diploma de Administración y Gestión Pública. Los invito el día de hoy a poder revisar también igualmente que las clases anteriores, el material adicional que les enviamos y poder profundizar un poco más el conocimiento y ayudarse también con algunos ejemplos o la dialéctica que le damos en estos videos. Muy bien, el día de hoy, como les dije, nos toca un poquito ya hablar de, vamos a decir, un tercer pilar de la gestión municipal, ¿no? De esta gestión municipal que tiene que ver también con la modernización del Estado. Yo siempre alineo con ellos todo cambio en la gestión pública. Hemos hablado un poquito de lo que es planeamiento, hemos hablado de lo que es políticas, hemos hablado de su ley orgánica de creación, y así vamos a aterrizar en lo que es su presupuesto. Pero para hablar de presupuesto hay que conocer un poquito el presupuesto, ¿no? Y en qué nos estamos embuyendo o en qué terreno estamos entrando. ¿Por qué? Porque la gestión y presupuesto municipal, así como su fiscalización y su rendición de cuentas, también se basa bajo la normativa de los sistemas administrativos, el Sistema Nacional de Administrativo de Presupuesto, el Sistema Nacional de Control en cuanto a la rendición. Entonces tenemos dos temas muy importantes en macro que revisar el día de hoy. Primero es la gestión y presupuesto municipal y después la fiscalización municipal y la rendición de cuentas del mismo. Bueno, hablemos un poquito del presupuesto municipal, ¿no? Les había mencionado que primeramente tenemos que analizar los sistemas de presupuesto público, ¿no? La economía política del proceso presupuestario en el Perú, así como esbozar una introducción a la metodología de presupuesto por resultados. Para ello, ¿no? Para ello se identifican a los principales actores que tienen injerencia en el gasto público, los incentivos y restricciones a los cuales se enfrentan, ¿no? Y los mecanismos tanto formales o principalmente los informales, a través de los cuales interactúan, por supuesto. El énfasis de este análisis no está puesto tanto en los resultados fiscales, sino más bien en los resultados de la elaboración del producto, del proceso presupuestario en sí, sino en el proceso de la elaboración de políticas que está detrás de todo este proceso, ¿correcto? Y por ende de estos resultados, ¿no? A su vez. Esto conlleva a tener nosotros una noción más práctica de lo que podemos analizar dentro del presupuesto municipal. Ojo que el presupuesto municipal también tiene sus debilidades y tiene también sus virtudes. Dentro de la virtud está el presupuesto participativo, que lo vamos a ver, donde la ciudadanía interactúa más cercana con el Estado. Yo ayer les mencionaba que es muy importante esta interacción entre el ciudadano y el Estado, y esto se da directamente en los gobiernos locales. Entonces, no solamente vamos a hacer un estudio académico, sino también esperamos que sea útil, ¿no? Para promover la formulación de políticas que persistan en el transcurso del tiempo, consistentes con los objetivos de sostenibilidad fiscal, eficiencia y representatividad, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué es el presupuesto público, cómo ha evolucionado, algo muy rápido, ¿no? La alta rotación de los principales agentes políticos, el comportamiento y cómo se da en los municipios, y esto a su vez en los presupuestos por resultados. Nos dice, por ejemplo, Carranza, Chávez y Valderrama en su libro del 2006, ¿no? Nos mencionan que la teoría macroeconómica convencional no da muchas luces acerca de por qué muchos países mostraron un sesgo al déficit e incrementaron el gasto público, ¿no? En buena parte de la mitad del siglo XX. Y por qué algunos países también no han podido adoptar una política fiscal responsable y sostenible, mientras otros no. Entonces, con el fin de explicar estos hechos desde hace años, proliferan estudios que analizan el impacto de las instituciones presupuestarias, ¿no? Sobre los resultados fiscales, especialmente
sus efectos sobre el sesgo al déficit, ¿no? Ya la permanencia de una política procíclica, ¿no? Y esto se va dando con el tiempo. Y se va dando un análisis más exhaustivo en los cambios que ha tenido a raíz de la globalización los diferentes países y cómo estos países han podido ir teniendo mejores resultados. Porque en sí, el presupuesto público va a ser ese reflejo financiero, ¿no? Financiero de acciones y políticas producto de la interacción entre políticos y otros agentes. Es decir, es el reflejo de las transacciones políticas entre distintos actores que intervienen, formal o informalmente, ¿no? En la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto público. ¿Por qué? Porque los resultados a los que se llegue en la toma de decisiones están influenciados por la historia, ¿no? Y eso va a generar cambios en todos los estados en cuanto a su formulación de sus presupuestos y a la fragmentación que ha tenido estos en el largo del tiempo. Es así que se llega al famoso presupuesto público, ¿no? En caso de nuestro país, este presupuesto que se ha hecho es un instrumento altamente institucionalizado, en el que se resume la disponibilidad de recursos para prácticamente cada área, cada unidad y cada programa del Estado en general. Por supuesto que los presupuestos no existen desde siempre, sino que es un producto de la propia evolución de las instituciones públicas en el mundo, ¿no? En particular, los presupuestos surgieron más o menos a curso del año 9, nos dice, no, 9, entre el 9 y 11, ¿no? Del siglo, para limitar el poder, las ambiciones y la extravagancia de los monarcas en esa época. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que es una forma de presupuesto de medir el gasto dentro de un Estado. En un principio, este presupuesto se concibió como un plan financiero anual, ¿no? A través del cual se establecía la distribución de los recursos públicos y los mecanismos de pago para su posterior fiscalización. Ya con los tiempos que hemos ido surgiendo, ya entra a tener una efectividad más macro, una eficiencia en la asignación de los recursos, una eficacia en el uso de esos mismos recursos, una transparencia en la generación y el uso de los recursos fiscales. Ya sirve como una herramienta de trabajo más pausada y que nos da como un instrumento de gestión. Entonces, ¿para qué es el presupuesto? ¿Para qué sirve? En pocas palabras, ¿no? Es ese instrumento de programación económica y social que al posibilitar la identificación de los objetivos que el Estado pretende lograr y los medios para alcanzarlos, ¿no? Y su estructura, más o menos, cómo se da dentro de los actores económicos, cómo se distribuye. El presupuesto va a demostrar todos los ingresos y los gastos del sector público, ¿no? Para un correspondiente año fiscal. En cuanto a ingresos, vamos a hablar de toda la operación que sirve como mecanismos de financiamiento. Y en cuanto a gasto, toda la transacción que implica el uso de estos fondos. Esto se halla en la Constitución Política, por si acaso, si vamos a remarcar eso, ¿no? Se está en el artículo 78 de nuestra Constitución Política, donde nos dice que en sí el presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos. Y está prohibido autorizar un gasto sin el financiamiento correspondiente, ¿no? Para no repetir épocas pasadas. Otro aspecto fundamental en relación con el presupuesto público está referido al ciclo presupuestario, ¿no? Por parte de la tecnología y la atención pública en torno al presupuesto se concreta en sí en su etapa de formulación o a lo más, ¿no? O a lo más en la discusión legislativa. Si estas etapas fueron los únicos focos de atención, entonces lograr la eficacia macro, la eficacia de generación y el uso de los recursos y la transparencia serían tareas prácticamente imposibles, pues la formulación y aprobación de presupuestos son procesos que que tienen lugar en varios meses, antes del inicio de un año fiscal, no se inicia desde un año anterior.
Por supuesto que un presupuesto no puede anticipar cada circunstancia y necesidad. Para garantizar una buena gestión financiera pública es necesario no solo actuar, ¿no? Sobre todo el ciclo presupuestario, sino también saber aprovechar su carácter secuencial y repetitivo. Esto significa que se debe partir por concebir el presupuesto como un proceso que se extiende en el transcurso de todo el ejercicio fiscal y que está estructurado en etapas sucesivas, ¿no? Y marcado por procesos, rutinas, plazos, productos, actores económicos, actores no económicos. Si hablamos de actores económicos, como la lámina dice, está el ejecutivo, el legislativo, ¿no? Para poder fragmentar y no haya esta reflejo de las acciones financieras esté basado en este presupuesto. Entonces, el presupuesto es una rutina institucional, ¿no? En pocas palabras estamos llegando a eso, es una rutina institucional porque las miles de decisiones y acciones que involucra solo pueden encajarse de este modo dentro de los plazos limitados por un proceso institucional. Al respecto de esto, vale la pena reconocer que pese a los recurrentes debates sobre la inconveniencia de un presupuesto anual para la gestión de las instituciones públicas, no hay alguna democracia en el mundo que haya sido capaz de convencer a una legislatura de abandonar el tradicional ciclo anual. En todo el mundo se mueve el presupuesto con un ciclo anual. Algunos países sí, por supuesto, sus presupuestos duran más de un año, son trimestrales. En raros países, pero se da. Muy bien, entonces nosotros de esta forma vamos a ir analizando quiénes son los actores, en el caso peruano, económicos, ¿no? Nos dice la lámina que el reflejo financiero de acciones y políticas producto de esta interacción entre políticos y otros agentes, viene a ser, y entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Esta fragmentación política y la debilidad de los partidos políticos en Perú conllevan que no se realice de una forma más activa el presupuesto público. Sin embargo, sí nos enmarca dentro de un grupo de etapas en las cuales nosotros podemos ir hablando y generando, ¿no? A estas etapas, también llamadas ciclo de presupuesto, se estructura en 5. Primero está la programación, ¿no? Que es la fase en que se establece las prioridades y la estructura que adoptará el presupuesto previo a la formulación. La formulación viene a ser esa etapa que tiene lugar en el interior del Ejecutivo, ¿correcto? Donde se producen las principales negociaciones entre los ministerios sectoriales y la autoridad central, sea el Ministerio de Economía y Finanzas, sea el Ministerio de, sea ese plan, sea el Ministerio de Producción, etc. O en todo caso una combinación de ellos mismos, ¿no? Hasta generar una propuesta de este presupuesto. Otra etapa tenemos la aprobación. Esta fase que involucra más bien el análisis y la discusión del proyecto de presupuesto en la legislatura organizada. Cabe señalar, ¿no? Cabe señalar que esta formulación y aprobación que van de la mano, ¿no? Seguidamente, es organizada normalmente en comisiones especiales y en comisiones que tienen que ver mucho con la comisión del Congreso, en nuestro caso peruano, la comisión de presupuesto del Congreso. Otra etapa que tenemos es la ejecución. La ejecución es la puesta en marcha del presupuesto aprobado, ¿no? por el legislativo. Esta ejecución se da por parte de los ministerios y los organismos institucionalmente autónomos y todas las entidades públicas que cuentan con una asignación presupuestal en el transcurso del año fiscal, ¿no? Y sobre la base de estas asignaciones, las normas y los mandatos generados por la ley, en la ley de presupuesto y demás normas, la ley de presupuesto anual, por supuesto. Y una quinta etapa, finalmente, el control y evaluación, ¿no? Esta que tiene que ver respecto al uso de los recursos públicos,
Una vez que estos hayan sido ejecutados, en principio sirven de base para la rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria y para formular el presupuesto siguiente, el siguiente año, ¿no? Es una forma de retroalimentación, podemos decirlo. Entonces, dentro de las etapas, ¿no? Y algunas técnicas administrativas, ojo, me olvidé de mencionarles esto, ¿no? Eh, el Sistema Nacional de Presupuesto Público también es parte de este gran sistema administrativo del Estado, ¿no? Y que incluye además no solamente el presupuesto, te incluye contabilidad, endeudamiento, adquisiciones, personal, patrimonio, planeamiento, inversión, tesorería, control, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos los sistemas vienen a ser parte y ayudan a coadyugar a esta formulación de presupuesto. ¿Para qué? Porque mediante este presupuesto ya no vamos a usar ciertas técnicas presupuestarias. Por ejemplo, ¿no? Está el presupuesto inercial. También lo conocen como incrementalismo presupuestario. Ojo, incrementalismo presupuestario. También lo conocen algunos. Si de repente alguna lectura van a encontrar como incrementalismo presupuestario al inercial. Más o menos en los años 70, 80 se caracterizó al proceso presupuestario como un incrementalista, ¿no? Es decir, bajo este esquema se buscó sintetizar la tendencia a discutir los presupuestos en base a variaciones respecto al año anterior, ir aumentando poco a poco. En lugar de hacerlo en relación con la totalidad de los recursos asignados, ¿no? El principal aporte de quienes estudiaron este fenómeno fue reconocer como un comportamiento racional, ¿no? Que cada año debería ir asumiendo y subiendo un presupuesto. En su visión, ¿no? Las funciones del gobierno eran suficientemente numerosas y tan variados los actores e intereses involucrados de su alrededor que las decisiones sobre los recursos no podían resolverse en los plazos limitados de la formulación y aprobación de un presupuesto, sino de modo incremental, es decir, a través de decisiones anuales, limitadas a las variaciones marginales de los gastos respecto al año anterior, más que respecto del nivel de dichos gastos o la justificación de los programas financiados por ellos. Sea esto intrínseco o no a la toma de decisiones en el sector público, es evidente que dicho concepto no retrata la realidad del proceso presupuestario en muchos países. El incrementalismo presupuestario, ¿no? O inercial, como les digo, ha sido la práctica más común en la discusión de los presupuestos a nivel agregado, institucional y programático, ¿no? En todos los países del mundo, aunque puede ser una respuesta más pragmática al problema de la adopción colectiva de múltiples decisiones en un proceso periódico, ¿no? El incrementalismo presupuestario no es más que un mecanismo óptimo para la asignación eficiente de los recursos públicos y la programación financiera. Más aún, podemos decir que el incrementalismo presupuestario no tiende a profundizar en el proceso presupuestario las fallas del Estado, ya que transforma todas esas decisiones generadas como producto de problemas de agencia, de fondo, ¿no? O de inconsistencia, en componentes más intramarginales del presupuesto, ¿no? Protegidos por el escrutinio externo durante un ejercicio presupuestario. Es por esta razón que a partir de la década más o menos los 60 surgieron las técnicas presupuestarias, ¿no? Destinadas a combatir este incrementalismo, introduciendo elementos de mayor racionalidad a la asignación de todos estos recursos públicos, por supuesto, y a completar la planificación, ¿no? De la acción del Estado. Y dentro de esto se dieron dos técnicas muy conocidas. Una que ustedes deben haber escuchado, las técnicas por programas y el presupuesto de base cero. Bueno, eso fue en cuanto a esta etapa de inercial. Después apareció otra técnica, es el programa por programas, ¿no? El presupuesto por programas.
Este presupuesto por programas ya surgió como un procedimiento más estructurado, ¿no? De la decisión y planificación gubernamental. En sí, ya dicha técnica buscaba ordenar el gasto público en torno a programas gubernamentales, incorporando recursos de fuentes e instituciones diversas. Ya nos suena un poco más parecido a lo de nosotros. ¿Qué quiere decir? Comenzaba a haber una asignación por cada programa que se lograba estructurar y se buscaba el financiamiento. Bueno, eso no se ha sido muy claro en los últimos tiempos, ¿no? En particular, el presupuesto por programa se basa en tres componentes fundamentales, ¿no? Un componente conceptual, un componente contable y un componente cuantitativo. Cada uno de ellos regidos bajo sus normas y bajo una clasificación específica, ¿no? No obstante, pese a que muchas de las experiencias del presupuesto por programa derivaron en desencanto respecto a la capacidad de implementación porque no era tan eficiente y a efectos esperados de la técnica. Hoy en día, sin embargo, muchos gobiernos e instituciones públicas siguen aplicando esa técnica, ¿no? Y la han transformado en una clasificación programática del presupuesto y que presenta juntamente con las clásicas clasificaciones institucionales y por objeto del gasto. Otro es el presupuesto bajo cero, perdón, el presupuesto de base cero. ¿Qué significa eso? ¿No? En la década de los 70 la atención estaba más fija en los temas en los temas de lograr una mejor eficacia. En, ya estamos hablando de los años 70, más o menos, ¿no? En los años 70 en atención recibida inicialmente por presupuesto por resultados o abriendo las puertas al presupuesto por resultados. Esta técnica pretendió reordenar todo el proceso presupuestario, ¿correcto? Este proceso presupuestario con el objeto de que se oriente a revisar programas gubernamentales desde sus fundamentos, evaluando su justificación. En particular, ¿no? En particular, el presupuesto de base cero toma como referencia los objetivos de las políticas, programas e instituciones públicas e identifica la forma más eficiente de alcanzarlos, ¿no? Construyendo los presupuestos en base a un estricto costeo de las actividades necesarias para su provisión bajo estas configuraciones. En consecuencia, el presupuesto de base cero involucra un cuestionamiento de los programas públicos vigentes y se pregunta, ¿no? En primer lugar, sobre la necesidad de llevarlos a cabo y luego sobre la existencia de alternativas más eficientes, tanto dentro como fuera del sector público, así como también sobre fuentes potenciales de reducción de costos y el aumento de la eficiencia. De esta manera, el presupuesto de base cero busca generar presupuestos en diferentes actividades, ¿no? Primero, se ha optimizado el uso de los recursos, hace esas preguntas. El segundo, el gasto se encuentra justificado en base al conjunto de actividades necesarias para la provisión de bienes y servicios, bajo dicha configuración operacional óptima. Bueno, en realidad el presupuesto base cero nunca ha llegado a aplicarse a la formulación completa de un presupuesto público, pues los plazos propios del ejercicio presupuestal anual son incompatibles, ¿no? Con sus requerimientos. Por eso, con el correr del tiempo, el presupuesto de base cero ha evolucionado en tres direcciones. En una primera versión que puede llamarse la blanda, en una segunda visión que eran los objetivos de este presupuesto base cero, y en una tercera versión el presupuesto de base cero que aplica en su modalidad más rigurosa de modo selectivo a un subconjunto de programas e instituciones. Bueno, y de esas formas quedaba en el tiempo también, ¿no? Cómo se iba a desarrollar esta técnica. Para finalmente aterrizar en el presupuesto por resultados.
esta metodología que ya en nuestro país la aplicamos más seguidamente y la vemos con todas nuestras características. Es una metodología que se aplica progresivamente, ¿no? Al proceso presupuestario y que integra la programación, la formulación, la aprobación, ejecución y seguimiento. Y la misma evaluación del presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos dándole unos cambios, integrarles, ¿no? Integrarles a buscar con una visión de logro de productos, resultados y un uso eficaz y eficiente y transparente de los recursos del Estado a favor de la población, ¿no? Porque este presupuesto por resultados tiene ciertas orientaciones. Y es lo que se está dando actualmente, ojo, es lo que actualmente se da en nuestra formulación presupuestaria y a lo que vamos a llegar a aterrizar al final es que toda la gestión pública en los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, formulemos bajo el presupuesto por resultados. El AP no PI, no sé si han escuchado, asignaciones que no resultan en productos va a desaparecer. Y todo va a ser un presupuesto por resultados. En la nueva metodología de la gestión pública por resultados, ¿correcto? Entonces, este presupuesto por resultados tiene ciertas orientaciones, ¿no? Primero que es orientar a resultados. Quiere decir que las intervenciones del Estado deben estar alineadas con resultados vinculados a los objetivos nacionales del Plan Estratégico Nacional. Ojo con eso. Todas las actividades y todas las secuencias o todos los resultados vinculados deben estar alineados a este Plan Estratégico Nacional, ¿no? Que a su vez, dan respuesta a prioridades de políticas públicas. ¿Por qué? Las políticas públicas nos van a dar esos fines y estrategias y mediante la orientación a resultados nosotros vamos a poder ejecutar y cumplirlas. Y estas a su vez también a la misión, van a colaborar con la misión y visión del desarrollo del país. Muy bien. Otro punto importante es el que está orientado al ciudadano, ¿no? Su finalidad es el bienestar del ciudadano y no la eficiencia o efectividad de las instituciones per se, de donde se vienen dando, ¿no? Hacia dónde apuntan. La claridad también, otro punto donde interviene es la claridad de los roles en el Estado. Se sustenta en una división clara y coherente de los roles de los niveles de gobierno y sus respectivas instancias, ¿no? Para la prestación de los bienes y servicios públicos. La relación causal, ¿no? De la prestación va a definir y establecer una relación de casualidad entre los productos, bienes y servicios entregados y los resultados esperados, sobre la base de evidencia disponible, ¿no? Que tengamos en el momento. Así también tenemos la visión de proceso, ¿no? Que presenta un ciclo continuo e integrado de la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y el seguimiento, ¿no? Y asimismo la evaluación de este presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto tradicional no asigna recursos a un organismo para gastarlo en ciertos insumos. En cambio, el presupuesto tradicional informa sobre qué insumos utilizan los organismos públicos y cuánto gastan en insumos estos organismos mismos. El control presupuestario tradicional vigila que los actos legales y que este gasto se encuentre dentro de los límites autorizados. Esto siempre se va a dar en cuanto a nosotros realicemos una formulación más pragmática, ¿no? Nuestras programaciones en el Estado actualmente vienen dándose de esa forma, vienen generándose unas actividades a fin de lograr la mejora en el ciudadano.
con la finalidad de que podamos nosotros avanzar un poco más en la programación que tenemos hacia ellos, ¿correcto? Esa programación, ¿no?, del presupuesto por resultados otorga recursos a los organismos para que gasten en insumos con el fin de generar un cierto volumen de productos previstos, ¿correcto? Estos productos, a su vez, generan ciertos resultados en la sociedad, ¿no? El presupuesto por resultados, además, brinda información adicional sobre lo que se produce en los organismos públicos. ¿Quién produce los bienes públicos? ¿Cuántos bienes se producen? ¿Qué resultados se planea lograr con estos bienes y cuánto cuesta lograr dichos resultados? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos generar esa alternativa, ¿no? Esas alternativas que teníamos sobre las características de este manejo presupuestal. Características del manejo presupuestario, claro, en el Perú, ¿no? Y sus principales actores, es lo que vamos a ver. Esto para enmarcar mejor los roles de distintos actores, sus incentivos y sus interrelaciones en el proceso presupuestario, eh, consideramos útil reseñar el entorno institucional, ¿no?, en el que se ha estado desarrollando la política fiscal en mi país, por supuesto. No solamente reseñar un entorno legal, sino se intenta transmitir la práctica presupuestal en sí, las modificaciones que ésta ha sufrido en los últimos años, ¿no? Un cambio constitucional, un cambio de constitución en el año 93, no produjo mayores cambios en las reglas del juego presupuestario, ¿no? Más que la del 79, sí en el entorno del libre mercado, de la igualdad de precios, de cómo constituirse esto y cómo podemos partir de estas tareas para su ejecución. Entonces, a partir del año 90 es que el BCR dejó de financiar al sector público, ¿correcto? Y a su vez llevó un control más macroeconómico de nuestra economía del país. Es así que comienza a generarse nuevas técnicas macropresupuestales en las cuales comienza a evolucionar un poco más allá, ¿no?, esta evolución del manejo presupuestal. El MEF comienza a interactuar ya buscando un presupuesto más didáctico al manejo de lo que queremos llegar. Después de la Constitución 93 ya entramos en nuestra etapa y en la que vivimos, ¿no? La mecánica tuvo que ajustarse especialmente con la entrada de fuertes ingresos de capital, producto de las privatizaciones, además de los mayores ingresos tributarios ligados a la recuperación de la economía y la reforma tributaria adoptada, ¿no? Es ahí donde se puso énfasis en restringir los gastos máximos que se podían dar con los fondos de privatización, limitando el porcentaje de estos fondos que se podía usar dentro de los gastos no financieros, regulados del presupuesto, ¿no? Y así decidiendo en el monto que se debe atesorar, ¿no?, destinándose un monto importante a compromisos ligados con la reforma pensionaria, ¿no?, cuyas erogaciones en esos tiempos estaban por los suelos. Ya en un periodo del año 2000 para adelante, luego de que algunos consideraban un abuso de la política anticíclica para responder a las crisis internacionales y los efectos del Niño, ¿no?, a partir del año 98, 99, ya se aprueba una ley de responsabilidad fiscal, ¿no?, la famosa ley de prudencia y transparencia fiscal, le llamada. Por un lado, esta ley introdujo reglas fiscales en relación con el déficit y el incremento anual, no solamente en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos regionales y locales. Bueno, en esa época venía nacional de frente a local, regional todavía no estábamos hablando. Pero se comenzaron a profundizar estas tareas. Es así que llegamos a estos principales actores en este proceso, ¿no?
Dada la escasez de recursos frente a la amplia necesidad de gasto y los costos, tanto políticos como económicos, de incrementar estas cargas tributarias, las relaciones entre los actores que participan en este proceso presupuestario están plagadas de conflicto, ¿no? En función de la particularidad descrita, se comienza a dar diferentes actores políticos que intervienen en este proceso. Pero para esto debemos tener en cuenta que especialmente que los intereses de los individuos agrupados en un mismo poder o sector muchas veces entran en conflicto, ¿no? Entre sí, con importantes implicancias en la distribución de los recursos y la aplicación de estas políticas públicas. Es por esa razón que es fundamental analizar los objetivos y las restricciones a cada actor para visualizar el tipo de comportamiento estratégico que seguirá, el cual tendrá un efecto sobre el monto total a gastar, su distribución y la eficiencia del gasto. En el caso peruano, no consideramos que la existencia de 10 tipos de jugadores, vamos a decir, a desagregar 3 grupos de dentro del Poder Ejecutivo en sí, los cuales se encuentran en 4 esferas, ¿no? Para el proceso presupuestario, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, nos referimos a que el Ejecutivo es el que maneja a través del Ministerio de Economía y Finanzas y sus distintas unidades ejecutoras de gasto, cada una con sus respectivos titulares, ¿no? Como cabeza de respectivos grupos, existen como objetivos centrales comunes del Ejecutivo, ¿no? Plasmados en el marco presupuestal. Esto hablamos del marco macroeconómico multianual. En los planes sectoriales, planes estratégicos sectoriales, multianuales, el famoso PC, que tiene su correlativo financiero en el presupuesto público, ¿no? Los individuos encargados de llevar a cabo estos planes, particularmente los titulares de los pliegos, no tienen objetivos de carácter más personal o institucional, que no necesariamente, miren, no necesariamente están en la línea de los del gobierno central como un todo. Es así que de este modo no es el caso de existir conflictos entre los objetivos, entre los agentes, y se puede dar por situaciones de fricción. En la práctica, la mayoría de estos conflictos se ha manejado en el interior del presupuesto institucional, reconociéndose, ¿no?, que en general el pliego tiene mayor control al tener mayor información que el MEF. En cambio, dentro del Poder Ejecutivo sabemos que está la presidencia, ¿no? El régimen político peruano, no consagrado en la Constitución, es de carácter presidencialista, habíamos mencionado, en la que la figura presidencial imparte fuerte los poderes del régimen constitucional peruano, ¿no? El presidente tiene amplios poderes legislativos, no ve los proyectos, igual que además los proyectos no legislativos, tales como nombrar ministros, definir prioridades de su gobierno, etcétera, ¿no? Dentro del Ejecutivo, otro actor principal es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Este segundo actor que dentro del objetivo central de la sostenibilidad de las cuentas fiscales, operativamente el MEF debe cumplir con lo estipulado en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y especialmente con los objetivos y compromisos que asume en el marco presupuestal, ¿no? Sujeto a las precisiones existentes de sectores del Ejecutivo, incluido el mismo presidente, y de otros actores políticos, por supuesto, ¿no? Para incrementar el gasto. Es evidente que en la etapa de elaboración del presupuesto, así como en la etapa de ejecución, especialmente cuando se espera ingresos mayores a los estimados, el responsable del MEF debe resolver el problema de recursos comunes que surge entre otros ministros, ¿no? El problema se da debido a que cada uno de los responsables de pliegos de gasto
tendrá el incentivo de apropiarse de la mayor cantidad de recursos para su sector. En esta fase de aprobación y también en el transcurso del proceso de ejecución presupuestal, por medios formales o por medios informales, ¿no? Así, aterrizar este gasto a través de unidades ejecutoras que vienen a ser los pliegos presupuestales, las organizaciones de diferente carácter, ¿no? Político, las cuales pueden aumentar y generar un gasto en esto. Es así que comienza a descentralizar, ¿no? Se comienza a descentralizar el presupuesto y aterriza en los presupuestos también de los gobiernos regionales y locales a la fecha. Otro actor es el poder legislativo, ¿no? Que se encarga, en pocas palabras, de la aprobación y o modificación del presupuesto, luego de un análisis de la Comisión de Presupuesto. Cabe señalar, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República trabaja de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, que trae la síntesis o la sistematización de todas las solicitudes de los pliegos presupuestales, unidades ejecutoras del Gobierno nacional, regional y local, y lo pasa a la Comisión de Presupuesto del Congreso. Ellos la aprueban, la revisan y la mandan al Pleno del Congreso para ser aprobada hasta el 30 de noviembre de cada año fiscal. Si no es aprobada hasta el 30 de noviembre de cada año fiscal, el presidente de la República puede asumir dentro de sus funciones y él aprobar la ley, sin ningún inconveniente. Esto ya deriva de su propia fuente. Luego otro actor es el Poder Judicial, ¿no? Que cumple la función de regulador imparcial, aunque la falta de especialización de todas maneras en estos temas presupuestarios y la corrupción lo vuelve un poco más ineficiente, ¿no? El gasto no es tan imparcial en esto. También tenemos los partidos políticos que recomiendan la incorporación de posibles actividades o programas en el presupuesto en relación a los intereses políticos o agrupaciones. También donde se ven reflejados ellos en el acuerdo nacional, ¿no? Como participan dentro del acuerdo nacional, ahí también realizan cambios, estos cambios que son estructurados con el fin de lograr la incursión de nuevas políticas públicas y ser financiadas estas mismas. Otros actores tenemos la incorporación de posibles actividades o programas en el presupuesto, ¿no? Son las entidades que intervienen más en la ejecución que en el control. Muy bien, entonces teniendo esos elementos, nosotros ya podemos hablar de una interacción, ¿no? De esta interacción que debe haber entre el presupuesto y el presupuesto por resultados. Esta interacción que es de un manejo más fino de lo que se puede hacer dentro de las actividades del presupuesto. Como lo muestra la gráfica en el PPT, ¿no? La programación multianual no está a cargo de una comisión encargada. Esta comisión organiza, saca la directiva de la programación multianual. Y la presenta al titular de cada sector, de cada pliego, de cada unidad ejecutora, a fin de que se realice un resumen ejecutivo. Esta programación multianual contiene las previsiones financieras de gasto, ingresos, los planes, los programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos y metas, ¿no? Y así satisfacer a la población dentro del campo de interacción que tiene cada una de las entidades. Porque los pliegos deben comenzar a estimar gastos. Desde un año anterior se comienzan a estimar estos gastos. Y estos gastos son la estimación que nos conlleva a tener nosotros un mejor análisis de las posibles generaciones que nos va a llevar a tener un presupuesto por resultados. Y ahí donde nacen estas herramientas del presupuesto por resultados, ¿no? El PPR, ¿no? Posee ventajas notorias en su implementación. Sin embargo, para plasmar esas ventajas se requiere de ciertos instrumentos que permitan optimizar los recursos que se destinan para cada entidad. Los programas presupuestales no son la respuesta a una problemática. Consiste en realidad en la creación de una estructura organizada de productos, de proyectos y actividades que buscan reducir o eliminar un problema.
Cabe señalar, el presupuesto por resultados ataca directamente a un problema de la sociedad. Eh, Cabe señalar que no es que aterriza en un proceso más alejado de lo que podemos ver nosotros el día a día, sino que aterriza en una señal de avance hacia donde quiere llegar. Y se destina a cada entidad, ¿no? Los programas presupuestales son la respuesta a esta problemática, ¿no? De que se viene y se señala. Porque va a haber una formulación, ¿no? del proceso presupuestal dentro de las entidades. Y estas entidades tienen que apuntar a resolver estos problemas presupuestarios dentro de un programa presupuestal existente. Y si no lo hubiese, programar ese programa presupuestal para que se pueda ir interactuando en la generación de nuevas actividades que puedan llevarnos a tener una interacción más amplia del resultado que vamos a lograr dentro de una formulación del presupuesto. Hay análisis que nos llevan a tener un poco más de interacción, ¿no? En la lámina, por ejemplo, que tienen ahorita proyectada, ¿no? Vamos a ver que el presupuesto institucional de apertura, ¿no? O modificado, el famoso PIN o PIA o PIN, ¿no? A través de la programación de compromisos anuales, el PCA es el medio por donde controla el Ministerio de Economía y Finanzas la parte financiera de un presupuesto, prioriza el gasto, ¿no? Y este gasto se va a dar todas las etapas de formulación de un gasto. En este están la certificación, el compromiso, el devengado, el calendario de pago, el giro y pagos. No, eso ya lo conocemos, creo que están dentro de lo que son las alternativas del CIAF, ¿no? Para tener una ejecución y un control a través de la Contraloría y evaluaciones periódicas del MEF, tanto financieras, económicas o económicas anuales. Todo esto en el marco de la interacción que debe tener. ¿Y esto en qué lo vaciamos? No, lo vaciamos en un sistema, un software nos ayuda a llevar a esto. Este software es llamado el Sistema Integrado de Administración Financiera, que es utilizado por los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, ¿no? Tiene la tarea, nos dice este software, de regular el uso de los recursos de las entidades, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso, el registro de la información, ¿no? Y ordenar la gestión administrativa de las entidades. Simplifica las tareas, por supuesto, ¿por qué? Porque nos da una imagen de procesos en realidad, ¿no? Se vacían los procesos en este software. Y también nos da la transparencia de la información tanto presupuestal, financiera y patrimonial del sector público. Los módulos que podemos encontrar dentro del CIAF está el módulo de formulación presupuestaria, el módulo de procesos presupuestarios, el módulo administrativo, el módulo de control de planillas, el módulo de deuda pública, el módulo contable. En esta lámina se explica un poquito el proceso, cómo se inicia, ¿no? Desde la formulación presupuestal, los procesos de los módulos de presupuestos presupuestarios ya efectuados y el módulo administrativo financiero. Los invito a que revisen, les estoy dando en material adicional también el manual de uso del CIAF para que ustedes puedan guiarse un poco más allá de las ventajas que tienen, más del uso de las ventajas. ¿Qué hace el CIAF entonces? En realidad actualiza la información de su portal web, ¿no? Se actualiza diariamente, hay una página de transparencia económica dentro del MEF. Esta información obtenida nos ayuda para la toma de decisiones, ¿no? En la gestión o para alguna denuncia ciudadana o para conocimiento del ciudadano. Ahí les pongo un ejemplo de la imagen que pueden tener. Y entonces regresamos y comenzamos a conversar y hablábamos nosotros de esta, ¿no? De esta gestión pública por resultados. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir, ¿no? A definir un poquito este ciclo, este conjunto de metodologías y procesos que involucra sistemáticamente, ¿no? El presupuesto con resultados que se quiere alcanzar en los ámbitos de bienestar social.
Y habíamos dicho que utiliza ciertas herramientas, ¿no? Un análisis de involucrados, un análisis de problema, análisis de objetivos, análisis, selección de alternativas, estructura analítica del proyecto, una matriz lógica. Y esa gestión nos ayuda a nosotros a obtener un pacto más una calidad de la gestión pública, ¿no? Este pacto fiscal más la calidad de la gestión pública nos da un presupuesto por resultados y nos ve cómo vamos reduciendo las brechas en general. Y todo esto va a aterrizar en qué? En la gestión pública por resultados. Ya estamos hablando de la gestión pública, o sea, cómo operativizamos, ¿no? Cómo operativizamos todo esto. Habíamos dicho que la gestión pública es hacer este conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las instituciones públicas, ¿no? Con sus funciones establecidas, buscan en la normatividad alcanzar sus fines, así como sus objetivos y metas, ¿no? La gestión pública por resultados, también definida como administración por objetivos o dirección por resultados, en algunos países lo llaman, tipo Colombia, ¿no? Tiene un enfoque más de gestión que busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas del sector público a través del otorgamiento de una mayor responsabilidad de los funcionarios, ¿no? Por los resultados de su gestión. Para comprender de una mejor manera, ¿no? La gestión pública por resultados, lo fundamental que tenemos que hacer es definir el valor público. La gráfica lo dice en su PPT. Para ello podemos retroceder retrocedamos hasta las primeras palabras de lo que nos enseñaban sobre el Estado, ¿no? Que era el Estado, donde se definía que este valor, ¿no? Valor que se mide a través de los servicios, leyes, regulaciones o cualquier otra acción que el Estado genere, aunque esta definición es muy general para los intereses de lo que estamos aprendiendo, podemos definir el valor público como los cambios, vamos a definirlo así, ¿no? Como los cambios sociales generados por el Estado. ¿Pero por qué, no? Porque estos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. El concepto de valor público, si bien ha sido inspirado en la actividad privada, que habla del valor económico, recoge los elementos específicos que caracterizan al sector público, como los procedimientos de régimen democrático para la toma de decisiones, la rendición de cuentas, ¿no? Y el interés público como centro de atención de la gestión. La gestión en el sector privado busca principalmente un valor económico, esa es la diferencia, ¿no? Traducido, por ejemplo, en el mayor valor intertemporal de la empresa, es decir, maximizar el valor actual neto de la empresa, no de la misma. Entonces, el valor público, en lo que viene a ser la privada, que lo conocemos como valor económico, ¿no? Busca incrementar el famoso VAR, ¿no? El valor actual neto. En cambio, el valor público busca qué cosa, cambios sociales, ¿no? Observables y susceptibles de medición, que el Estado realiza como respuesta a las necesidades de las demandas sociales establecidas mediante el proceso de legitimación democrática y con un sentido más para la ciudadanía, ¿no? Se trata entonces de ir de la administración pública a la gerencia pública. Inspirado, por supuesto, en la actividad privada, ¿no? Como valor económico. Sin embargo, se recogen los elementos específicos que caracterizan al sector público, como los procedimientos del régimen democrático para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el interés público como centro de atención de la gestión, entre otros. No se limita a un resultado estrictamente económico o financiero, ¿no? Y adicionalmente busca reemplazar este modelo tradicional de organización y entrega servicios públicos basados en los principios de jerarquía burocrática, la planificación, la centralización y el control directo por una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia. Hablando de algunos
hablando de algunos puntos que podríamos decir dentro del valor público por sectores, ustedes habrán escuchado del programa presupuestal, por ejemplo, logro de aprendizajes de los estudiantes de educación básica regular, ¿no? Ese está dentro de los valores públicos por sectores. En salud podemos hablar del programa articulado en nutrición, por ejemplo. En cuanto a lo social, estaba el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres. En seguridad, la reducción del tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? En transporte, la reducción del costo de tiempo en seguridad vial, y etcétera, etcétera, ¿no? Y también nos pueden dar los resultados esperados. Hay una lectura del módulo que los invito a leer sobre el valor público. Ahí lo van a entender de una mejor manera todos los casos que hay y cómo estos se vacían dentro del valor público, ¿no? En la óptica de la gestión pública por resultados, se busca un mayor valor público observable, lo he dicho, y susceptible de medición. El valor público debe estar orientado a un proceso de planificación, ¿no? Elemento fundamental para la formulación de políticas públicas, y por ende, las entidades públicas deben esforzarse por evaluar y mejorar la producción pública, que es el mejor indicador para medir el valor público en general, ¿no? ¿Y qué viene a ser esta producción pública? No viene a ser los bienes y servicios que produce el sector público, con el propósito de garantizar o modificar situaciones sociales que son objeto de la política de un gobierno, ¿no? Adquiere sentido cuando contribuye de manera efectiva al logro de resultados o al logro de objetivos obtenidos. En tal sentido, por ejemplo, el resultado de la gestión pública en el sector educación no se medirá solamente por la cantidad de escuelas construidas, por el número de docentes capacitados o incluso por el número de niños promovidos de años, sino por los aprendizajes en sí, ¿no? O sea, el resultado de lo que ha aprendido, ¿no? Cuántos han pasado de año, en pocas palabras. Y por la calidad de lo que se logra tener al término de una educación. Entonces, de esa forma, se puede ir generando una mayor coherencia, ¿no? En lo que se busca dentro de los factores del presupuesto por resultados. Posteriormente, podemos seguir hablando de estos famosos factores del ciclo de la gestión pública por resultados. Como se puede observar en el esquema que tenemos en pantalla, ¿no? Contamos de 5 factores. Primero, el primer factor, la planificación para resultados. Luego, la gestión financiera, la auditoría y adquisiciones, ¿no? La gestión de programas y proyectos, el monitoreo y evaluación de estos. Esto en relación con el presupuesto por resultados, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas nos señala que consiste en una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles. Todo esto en favor de la población, ¿no? Y que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, ¿no? El compromiso para alcanzar dichos resultados o por sobre todo los objetivos que tengamos marcados, sean secundarios o procedimientos internos. Ahora, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, productos y herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas, es en este contexto el presupuesto por resultados, que lo conocemos, ¿no? Y el cual se implementa progresivamente a través de los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión. Ahora, también entre otros instrumentos que determina el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? A través de la Dirección General de Presupuesto Público. Y esto en colaboración con las demás entidades del Estado en general.
Asimismo, yo les puedo decir que orientar la gestión a resultados implica supeditar las estructuras, los procedimientos y la administración, ¿no? La administración de los recursos con los que cuenta un organismo público, a resultados más establecidos y comprometidos previamente entre las instancias de decisión y el control de intervinientes, ¿no? Intervinientes en esto. Mientras que la gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las normas existentes, ¿no? Este modelo pone el acento en las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos, en función de los cuales se determinan los productos y recursos necesarios. Los objetivos que se plantea la gestión pública por resultados no están definitivamente orientados a orientar claramente sus acciones, ¿no? Sus acciones estructuradas, recursos y responsabilidades internas hacia resultados preestablecidos, estos de corto, mediano y largo plazo. Luego está definir resultados mediante un proceso permanente de planificación estratégica, ¿no? Los que se sustentan en los planes operativos consolidados y los que se alineen con las necesidades y demandas de la ciudadanía. También está el de funcionar con un alto nivel de eficiencia en la administración de los recursos. Y finalmente, calcular los recursos a ser asignados en el presupuesto con base en los resultados comprometidos y en los resultados y productos requeridos para ser alcanzados. Esto sin dejar de lado, ¿no? De todas maneras, que la gestión pública implica tener en cuenta varios puntos. Primero, definir los resultados esperados, como les había dicho, en tanto a corto plazo como a largo plazo. Segundo, identificar los beneficiarios de las actuaciones públicas y preparar los programas que respondan a estas necesidades. Asimismo, disponer de indicadores y seguir los progresos hacia los resultados, así como el uso de los recursos que los hace distintos, ¿no? En esta etapa. La transparencia, la apertura al conocimiento y el escrutinio público de la información relativa también al uso de los recursos del Estado y el desempeño de ciertos criterios de decisión adoptados por los servidores públicos. Ahora bien, detectar y gestionar los riesgos que pueden impedir el logro de los resultados previstos. También es poner énfasis en la planificación y en la participación de los diferentes actores en todo el ciclo de las políticas, así como mejorar los conocimientos a partir de las lecciones aprendidas e integrar estas lecciones en los procesos de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la gestión pública hacia resultados, ¿no? Nos va a dar ciertos elementos que nos apoyan, ¿no? A esta gestión pública orientada a resultados. Como habíamos dicho, la gestión pública por resultados es una corriente que comenzó más o menos en la década de los 70, ¿no? Principalmente en los países desarrollados, que promueve esta incorporación de una perspectiva gerencial en la administración del Estado y propone reemplazar, ¿no?, el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos basado en principios de jerarquía burocrática, de planificación, centralización y el control directo, ¿no?, por una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca la eficiencia y la eficacia. Los países pioneros, ¿no?, como dice la lámina, en la introducción de estos conceptos fueron Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Entonces, la gestión pública por resultados nació en los países desarrollados para enfrentar la crisis
para enfrentar estas crisis fiscales y financieras y mantener el nivel de desarrollo ya alcanzado, ¿no? En cambio, en los países en desarrollo, el objetivo es acelerar el paso para alcanzar un nivel de desarrollo mayor. Entre los múltiples instrumentos y enfoques generados por la gestión pública por resultados, en la perspectiva ya de fortalecer la capacidad del Estado para poder promover el desarrollo, se encuentra con esta gestión para resultados, la cual, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2007, ¿no? Más o menos, nos menciona que es un marco de referencia, ¿no? Cuya función va a ser facilitar a las organizaciones públicas en general la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, ¿no? O sea, en resultados. Con el fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones. Es importante de todas maneras señalarles también, ¿no?, que los cambios sociales no se refieren solamente a que son materia de una política social, como salud o educación, sino también a los relativos a las políticas públicas, como la seguridad ciudadana, la agricultura, el empleo, la administración de justicia, regulación de mercados, etc. Y de la misma manera también es importante resaltar esta última porque la provisión de bienes y servicios en un contexto de competencia reduce sus precios y pone al alcance de más ciudadanos, lo cual genera una mejor calidad de vida. Todos estos aspectos que hemos mencionado son creados de valor público, ¿no? Y generan cambios en la sociedad. Ahora bien, la implementación de la gestión pública por resultados no descansa solamente en los ministerios productores de bienes y servicios, ¿no? Como los sectoriales, sino también los ministerios de planificación, todo lo que tenemos que ver con la planificación y las finanzas públicas. Pues en estos entes encargados de regir el funcionamiento de los sistemas nacionales de esta gestión pública, se realizan importantes procesos de creación del valor público, ¿no? Entonces, una definición más aterrizada de la gestión por resultados viene a ser una orientación de la administración pública, ¿no?, que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de los resultados para el bien de la población, ¿no? Y este está diseñado para lograr un equilibrio entre las actividades de cada una de las instituciones públicas y los resultados buscados para el desarrollo del país. Esto hace que nosotros generemos una mejor mirada de lo que queremos buscar. La gestión pública por resultados también conlleva a tomar decisiones sobre la base de la información confiable, ¿no?, acerca de los efectos de las acciones gubernamentales que tiene una sociedad. Por lo tanto, un elemento clave para su implementación es la medición de los cambios producidos por esta acción. Esto supone contar con instrumentos que capten estas variaciones, con sistemas que procesan la información y con procedimientos que incluyan el análisis de los datos en la toma de decisiones, elementos que no siempre están presentes en la administración del Estado. La implementación de la gestión pública por resultados va a requerir innovaciones sustantivas en la gestión del sector público, por lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo, ¿no?, que normalmente trasciende varios periodos gubernamentales. Estas innovaciones pueden requerir, entre otras cuestiones, las modificaciones en marco legal, institucionales, en los sistemas nacionales de gestión pública, como se dieron en el año 2019 acá, la búsqueda de consensos de las funciones del Estado, la capacitación permanente, la alineación con los diferentes componentes del ciclo de gestión y nuevas estructuras organizacionales. Estamos hablando, en pocas palabras, la modernización de la gestión pública, ¿no? El cambio, lo que se ha venido dando, cambio de estructuras burocráticas más horizontales,
todo ello nos conlleva a procesos más complejos, ¿no? Y que puedan llevar a un mejor manejo de esta gestión por resultados. Y de esa forma poder nosotros darle una mejor estructura en lo que queremos manejar hacia adelante. Ante todo, ¿no? La gestión pública por resultados requiere transformar la cultura institucional imperante, ¿no? Basada en el cumplimiento de los procedimientos y crear una nueva orientada hacia los resultados. No basta desarrollar nuevas normas para generar una gestión basada en los resultados. Es necesario establecer un ambiente político e institucional en el que los resultados sean el centro del debate público, en el que se juzgue a las autoridades por los cambios que se han promovido en la sociedad, ¿no? Y en el que los servidores públicos tengan incentivos para cumplir de manera eficiente su trabajo. Por estas razones, ¿no? La implementación de la gestión pública por resultados debe verse no solo como el reto de un gobierno en particular, sino como un compromiso del Estado. Es en este contexto, el cambio que propone la gestión pública por resultados es poner en primer lugar los resultados que se desea alcanzar y en función de estos definir la mejor combinación de los insumos. Tanto las actividades y productos para lograrlo, ¿no? Este enfoque definitivamente difiere fundamentalmente del tradicional y burocrático, ¿no? En el que parte de los insumos físicos financieros con los que se cuenta o las actividades o los procesos actuales o conocidos, en función de esto se definen los resultados en sí, ¿no? Y por otro lado, la gestión pública por resultados promueve que los directivos de las instituciones asumen responsabilidades por el logro de dichos resultados. Miren, aunque la gestión pública por resultados es principalmente una estrategia gerencial, ¿no? Y así como tal, las autoridades públicas y los directivos son los responsables primarios de implementarla, los resultados institucionales no son posibles sin el concurso de los encargados de la provisión de los servicios públicos, sean estos médicos, sean maestros, sean recepcionistas u obreros. Es por ello que en el ámbito de la administración de los servicios, la gestión pública por resultados promueve un enfoque de abajo hacia arriba, en el que primero se considera las demandas de los usuarios y los clientes y por lo tanto la gestión pública es una estrategia más de cambio institucional. Ahora, esta gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la casualidad, ¿correcto? La teoría es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes de mayores resultados, productos, efectos, impactos. Estos cambios generalmente se muestran en una cadena de resultados o marco de resultados que ilustra claramente las relaciones de causa y efecto. Los resultados de desarrollo, no por lo general, son consecuencia de toda esta transferencia condicionada a recursos financieros y con objetivos que nosotros buscamos aterrizar en adelante. El alcance, por ejemplo, de este plan de incentivos que te lo ven ahí, ven la clasificación de municipalidades que hemos tenido en el año 2020, tanto de su jurisdicción provincial como distrital. Las municipalidades pertenecientes a ciudades principales son de tipo A 374 y de tipo B 122. Hacen un total de 1.874 municipalidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo cómo lo han clasificado las municipalidades para poder aplicar este alcance del plan de incentivos y de esta forma tener un mejor manejo de estos elementos. ¿Y esto qué nos lleva, ¿no? A tener unos elementos en la gestión pública por resultados. El siguiente esquema que ustedes ven ahí, ¿no? En su pantalla, prácticamente quiero presentarles los componentes del ciclo de la gestión pública, ¿no? Necesarios para la obtención de resultados. Además, vamos a distinguir 4 áreas ahí, fundamentales, 4 áreas principales, ¿no? La primera es la planificación,
La segunda, el presupuesto y financiamiento. La tercera, el diseño y ejecución de programas y proyectos. Y la cuarta, el monitoreo y evaluación. Muy bien, estas áreas deben, deben ser parte de un sistema coherentemente articulado, ¿no? De esta manera, por ejemplo, la planificación y el presupuesto deben ser vistos como un proceso continuo y complementario. Pues no se puede planificar sin conocer los recursos con los que se cuenta, ni se debe presupuestar sin el referente básico de la planificación. En otras palabras, el qué y con qué son indivisibles, ¿no? Asimismo, el monitoreo y la evaluación no se nutren tanto del proceso de planificación como del proceso, como el de producción de bienes y servicios. La definición de los indicadores de desempeño, ¿no? Es una parte importante dentro de la planificación. Los datos para construir estos indicadores van a ser registrados en los servicios públicos, en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la práctica, es frecuente que las instituciones que se encarguen de estas funciones no logren coordinar adecuadamente. Por otro lado, se define a cada uno de los elementos que componen el ciclo de gestión y se les asocia con los eslabones de la cadena de resultados. Así se hace evidente de una manera sintética y esquemática la forma en que cada uno de estos elementos contribuye a producir los resultados de la gestión pública. A partir de este modelo se ha identificado a los principales instrumentos usados en diversos países, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Así, por ejemplo, la visión de largo plazo, que viene a ser un instrumento que se usa durante la planificación para establecer estos objetivos de un país en un lapso largo de un periodo gubernamental. Los contratos de gestión que son usados como proceso de producción de bienes y servicios, etc. ¿No? Y esto nos puede llevar a la relación de estos con los resultados obtenidos, ¿no? Los elementos de la gestión pública por resultados y su relación que tienen. Vemos estos elementos, acá lo tienen a la vista, no voy a citar algunos, la situación socioeconómica, que viene a ser este análisis de la realidad socioeconómica del país y está imbuido dentro de qué cadena de resultados del análisis y situación deseada. Ustedes lo pueden revisar y leerlo, y más el material de ayuda que tienen, y poder darle un análisis más interno de lo que viene a ser cada uno de estos resultados obtenidos dentro de la planificación de todo esto. Ahora bien, hay instrumentos básicos de la gestión pública por resultados, ¿no? Está el plan estratégico, por ejemplo, a mediano plazo, ¿no? El análisis de la situación del país y la definición de objetivos prioritarios a mediano plazo con sus correspondientes programas, metas e indicadores. Los programas deben contar con programas, hemos dicho, nacionales, regionales y locales. En local, que es el que estamos imbuidos, las municipalidades, deben contar con un marco de resultados, es decir, con una lógica que explique la forma en que debe lograrse el objetivo de desarrollo dentro de su distrito, ¿no? Apoyando a las MIPES, a las pequeñas y medianas empresas, apoyando a los resultados de mayor impacto en la sociedad en general. Esto con una lógica que explique la forma en que se debe lograrse el objetivo de desarrollo, ¿no? Que incluye las relaciones causales y los supuestos subyacentes. La planificación viene a ser ese instrumento que el gobierno utiliza para definir el rumbo o destino del país, ¿no? Debe contar con un análisis de la situación social y económica del país, mediante el uso de la metodología cuantitativa, el ex-ante, ¿no? Y al ser de mediano plazo debe estar firmemente relacionado con objetivos futuros del gobierno, así como los resultados estratégicos, ¿no? No se debe dejar de lado las metas u objetivos actuales. En sí, esto va de la mano con un siguiente instrumento que es el presupuesto por resultados, ¿no? Ese proceso presupuestal, ¿no? De programación, aprobación, ejecución, rendición de cuentas en los tres niveles, nacional, regional y local, que incorpora el análisis de los resultados producidos, ¿no? Por las acciones del sector público. Y cuya predicción de gastos se va a clasificar de acuerdo con los programas establecidos en el plan estratégico de mediano plazo. El análisis ya de los resultados se basa en indicadores de desempeño
y en evaluaciones. Bueno, y de esta forma nosotros podemos ir planeando cómo se va a dar estos instrumentos orientados hacia un mejor manejo fiscal de lo que queremos, ¿no? El marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, este instrumento orientado a extender el horizonte de la política fiscal más allá del calendario presupuestal anual, mediante una proyección de ingresos y de gastos durante un periodo de 3 años o a más, ¿no? Que se actualiza anualmente, lo que hacemos todas las entidades públicas. Durante el primer año, las proyecciones del marco fiscal guardan estrictamente correspondencia con el presupuesto. La gestión financiera y de riesgo y de riesgos integrada, ¿no? El sistema de información en las siguientes áreas de la administración del Estado, tanto en contabilidad, en la ejecución del presupuesto, que incluye los riesgos fiscales, ojo con eso, administración tributaria, el crédito público y tesorería. El sistema de adquisiciones públicas, ¿no? Un marco institucional y normativo que promueve la competencia y la transparencia de las adquisiciones públicas y que se ejecuta mediante un sistema electrónico no transnacional que se llama el famoso SEAS. El ente rector de esto, ¿quién lo tiene? La rectoría lo tiene el OCE. Muy bien, el OCE es esa gran figura que tiene por manejo poder alinear todas estas medidas hacia el manejo de las intervenciones que se buscan en el Estado. Muy bien. Contratos de gestión, convenios entre instituciones que lo establecen, los compromisos de obtención de resultados, los ámbitos de competencia, las condiciones de cumplimiento, los montos asignados, lo que conlleva un contrato. Incentivos, el conjunto de normas que tienen el propósito de estimular a través de recompensas la consecución de objetivos y metas por parte de los equipos. Esto se llama el plan de incentivos de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Luego los estándares de calidad, atributos básicos que deben tener los bienes y servicios, no se menciona más, indicadores de desempeño, ¿no? Este sistema de información con variables que permiten verificar los resultados de la intervención para el desarrollo, ¿no? Y que muestra resultados en relación con lo planificado. Cómo se van atribuyendo y cómo se va haciendo estas evaluaciones. Luego tenemos las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones ex post. Estos estudios que permiten la apreciación sistemática, ¿no? Esta sistemática y objetiva de un proyecto o programa o política, que en curso se viene dando en su diseño y se pone en práctica bajo resultados. Bajo esos resultados que se esperan obtener en un determinado tiempo, en base a ciertos objetivos, que es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Muy bien, la evaluación ex post es una evaluación objetiva, ¿no? Y sistemática, mayormente utilizada en proyectos de inversión pública. Sin embargo, la aplicación de esta metodología puede ser utilizada en programas presupuestales, ¿no? Estos programas presupuestales que tienen un marco lógico dentro de un proyecto de inversión pública, que es similar al de los programas presupuestales debido a la naturaleza de sus objetivos. Para que finalmente nosotros ya podamos hablar un poquito de lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Esta rendición de cuentas que nos habla de informes periódicos ya, ¿no? De las autoridades sobre los resultados obtenidos respecto a lo programado, que incluye los exámenes de auditoría interna, externa, está la información que debe estar a disposición de los ciudadanos a través del Internet y todos los medios que permiten las tecnologías y condiciones. Para el caso específico de las municipalidades vamos a revisar un poquito lo que es esto de la rendición de cuentas más adelante y podemos explicar un poco más allá de a qué se refiere o en qué ámbito está buscándonos añadir, ¿no? Dentro de los parámetros de lo que proporciona la planificación. Muy bien, así llegamos al marco teórico del ciclo de la gestión pública por resultados.
habíamos mencionado, ¿no? Dentro de la gestión pública por resultados, ciertos parámetros que nos ayudan a nosotros tener una mejor obtención de los productos que buscamos tener dentro de lo que se busca dentro de un plan estratégico, ¿no? Y los cambios que deseamos nosotros obtener dentro de la planificación de lo deseado, ¿no? O hacia dónde vamos, o hacia dónde queremos llegar a interferir o tener. ¿Por qué? Esto es lo que encontré. Porque dentro de la definición de la gestión pública por resultados, también podemos observar o tener algunas mediciones de los planes que teníamos en un avance o una tarea a definir en adelante. No va a haber ninguna forma de que nosotros podamos medir un marco conceptual de los resultados en una tarea más simple de poder integrar el presupuesto con el plan, ¿no? Y medir resultados hacia adelante. El presupuesto público y el presupuesto por resultados van de la mano del análisis de las tareas de gestionar hacia dónde nosotros queremos. Esto es lo que encontré en la web. Hacia dónde nosotros queremos impulsar nuestras actividades, ¿no? En cuanto a las gestiones que queremos llevar en adelante. Debemos tener en cuenta que el presupuesto público no nos va a dar estos productos y resultados hacia el avance de la definición del presupuesto por resultados, ¿no? No va a estar lejos de dar el paso importante a la actualización de los programas presupuestales. Más o menos, ¿no? La aparición de los programas presupuestales estratégicos, ¿no? Para algunos pliegos y en torno a acciones prioritarias que debería emprender el Estado, la aparición de estos programas presupuestales estratégicos ocurrió durante el año 2007, más o menos, junto con la preparación del presupuesto público del año 2008. Y 5 fueron, ¿no? Los principales. No, primero el salud materno-neonatal, articulado, la articulación nutricional, los logros de aprendizaje, el acceso a la población a la identidad, comenzó la RENIEC, el acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado. Entonces, esos 5 programas presupuestales respondían a las acciones prioritarias identificadas en el año anterior, que tenían una visión de largo plazo para superar la pobreza y la exclusión social y alcanzar un nivel superior de desarrollo en el país. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El presupuesto por resultados viene a ser una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados más medibles a favor de la población y que requiere de los siguientes elementos, ¿no? La existencia de la definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar los dichos resultados sobre objetivos secundarios, la determinación de los responsables de los mismos, las herramientas de gestión de estos, y así mismo aterrizar que el presupuesto por resultados se implementaría de forma progresiva, teniendo, ¿no? Una estructura más compacta en el hecho de tener, integrar el presupuesto con una estructura funcional programática y una apuesta a esta estrategia. Integrando un plan con presupuesto, ¿no? Ahí podemos ver la comparación de cómo hemos venido dando nuestro presupuesto y la asignación correspondiente a esas magnitudes, la gestión del servicio ciudadano, igualmente, cómo se ha influenciado dentro del flujo del proceso presupuestario y cómo se hace la medición mediante un seguimiento y monitoreo, ¿no? Que es medir periódicamente la magnitud de los cambios e indicadores que se ubican sobre la línea que conecta estos insumos que compran con las instituciones del Estado, con los resultados que se esperan obtener. Y de esta forma nosotros podemos llevar una medición, ¿no? De lo que se quiere obtener dentro de los resultados más plausibles dentro de la gestión. Igualmente tenemos una evaluación de impacto, ¿no? Esta evaluación de cuál ha sido el impacto que tienen los resultados dentro de una gestión. Y de esta forma poder nosotros armar hitos de la programación y formular una programación basada en resultados más óptimos hacia lo que nosotros queremos obtener.
Muy bien, y esto se va a dar mediante, por ejemplo, la presentación de las municipalidades distritales, ¿no? Que remitan y presentan a las municipalidades provinciales en su ámbito geográfico la formulación presupuestaria en un plazo no mayor, no al establecido de la Directiva 01/2020. Nos entregan los reportes, que está la estructura programática, consolidado por pliegos a nivel de cada una de las actividades, el detalle del gasto del mismo, el detalle de los ingresos y el resumen de personal y sus anexos correspondientes. El anexo 3, que habla del resumen de los objetivos, está dentro de la Directiva 01/2020. Habla del detalle de subvenciones a personas jurídicas, el ingreso y gasto proveniente de operaciones oficiales de crédito, y el anexo 6, que habla de la base legal de los recursos provenientes de los recursos directamente recaudados y de otros impuestos municipales. El rol de las municipalidades provinciales en el marco de la sustentación de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria de los siguientes roles, ¿no? A nivel provincial, organiza las reuniones de toda la sustentación. Le da un plazo hábil dentro de los meses y hasta un 10º plazo adicional. Bueno, en este año también se hace referencia que se ha visto esto desde un punto de vista más virtual, ¿no? A raíz de la pandemia. Entonces las municipalidades provinciales en el marco de la sustentación de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria desarrolla siguientes roles, ¿no? Primero, convoca las reuniones de sustentación de manera oportuna, mediante un oficio, ¿no? A todas, ¿a quiénes? A las municipalidades distritales, a la fecha de sustentación, exhorta a la participación de las oficinas de OPP y unidades ejecutoras, a las oficinas de planificación de proyectos de inversión, o que a sus veces, y a una agenda de sustentación. En cambio, la municipalidad provincial más se rige en exponer a las municipalidades distritales su jurisdicción, la formulación de su presupuesto, ¿no? Haciendo uso de la información, reportes y fiches a nivel pliego. Asimismo, informar la distribución de los recursos del Fondo Común Provincial y los criterios de articulación de esta formulación presupuestaria. Otro rol es el de coordinar con la Dirección General de Presupuesto Público los gobiernos locales, ¿no? Que deben levantar observaciones y corregir estos plazos, ¿no? La presentación de municipales distritales, hacen el checklist de la aprobación de ingresos, la programación de gastos, la transferencia de programas, los bienes, servicios y proyecciones que se tienen. Y finalmente, ¿no? Otro rol que cumplen las municipalidades provinciales en la formulación del presupuesto es el de, finalizado la sustentación, elaborar el acta de acuerdo y compromisos de gobiernos locales. ¿Para qué? Para tomar en cuenta la convocatoria, registrar la municipalidad distrital, participó y si tiene observaciones. Asistir a su vez a estas reuniones de sustentación, garantizar la participación de representantes, exponer a la municipalidad provincial en su jurisdicción sus respuestas de formulación, ¿no? Mediante el programa multianual. De existir la municipalidad distrital, observaciones va a subsanar dentro de los siguientes 5 días. Igual, darle la accesibilidad a las reuniones para poder comunicarse entre la municipalidad distrital y la provincial, dar las facilidades para dicho punto. Y para esto van a necesitar también de un material de apoyo, ¿no? La municipalidad provincial contará con un modelo de oficio de convocatoria, un modelo de presentación municipal provincial, hará un checklist de todo lo sustentado y realizará una agenda de sustentación. En cambio, la municipalidad distrital velará por el modelo de oficio para la presentación de esta carpeta, el modelo de presentación distrital. Acá les dejo, si tienen algunas dudas adicionales, si ustedes quieren investigar un poco más, hay 2 links, pueden entrar a Conecta MEF o a Conecta MEF de asistencia técnica personalizada, y también nos ayudan a tener información sobre la sustentación de esto, ¿correcto? Les dejo los 2 links, si tienen alguna duda, para que puedan ustedes también, aparte del material adicional, puedan hacer las consultas necesarias. Muy bien. Es así que llegamos a nuestro punto de la fiscalización, ¿no? La fiscalización municipal y la rendición de cuentas. ¿Qué nos referimos con esto, ¿no? ¿O a qué nos estamos atribuyendo?
para poder aterrizar en la transferencia de la gestión de los gobiernos locales o la rendición de cuentas que estos conllevan. En primer lugar, debemos saber que el sistema de control, ¿no? El Sistema Nacional de Control está conformado por tres cosas. Primero, la sociedad auditora las sociedades auditoras externas, la Contraloría General de la República y los órganos de control institucional. Tanto la Contraloría como los órganos de control, instituciones del Estado. Externas, las sociedades auditoras, pero que son asumidas o que son recomendadas por la institucionalidad de una entidad pública para el logro de estos cumplimientos del marco conceptual, ¿no? Entonces, y esto hace como forma parte del control, como control del Estado, el control gubernamental. La Contraloría General de la República, en su artículo 16 de la Ley 27785, ¿no? Nos dice que es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control. Está dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, y que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia el control gubernamental, orientado su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades públicas. Muy bien. Bueno, otro punto importante que nos tocaba hablar era de este órgano de control institucional, ¿no? Este órgano que está dentro del artículo 17 de la Ley 27785, en la cual ejercen sus funciones en una entidad con independencia, tanto administrativa y como funcional y técnica. ¿A qué me refiero con esto? De que dependen directamente de la Contraloría General de la República y ellos lo colocan en cada una de las municipalidades, entidades públicas o en diferentes sectores, ¿no? En los tres niveles de gobierno, ¿no? Adicionalmente a eso, las sociedades de auditoría, tenemos estas sociedades de auditoría que para efectos de la ley 27785 son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de las labores de control posterior externo, ¿no? Que son designadas previas concurso público de méritos y contratados por la Contraloría General de la República para examinar las actividades y operaciones de las entidades, así como opinar sobre la racionalidad de los estados financieros y evaluar la gestión y captación y uso de los recursos, sino los mismos. Estas atribuciones, este sistema tiene ciertas atribuciones, ¿no? Dentro de estas atribuciones está la de efectuar la supervisión, vigilancia, el monitoreo, formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad, o sea, previa, un control previo, impulsar la modernización del mejoramiento de la gestión pública,
propugnar la capacitación permanente, o sea, el sistema tiene que capacitar permanentemente a todos los equipos de gestión para poder brindarles una ayuda en este tema. Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad de sus actos, emitir como resultado de las acciones de control efectuadas los informes respectivos y brindar el apoyo técnico, ¿no?, al procurador público o al representante legal de cada una de las entidades en sus ámbitos de acciones. ¿Y qué es el control interno? Entonces, el control interno viene a comprender las acciones de cautela previa y simultánea de verificación y posterior, ¿no?, que realiza la entidad sujeta a control con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes u operaciones en general se efectúen de una manera correcta y eficiente, ¿no? Tanto las autoridades, funcionarios y servidores, así como los órganos de control institucional. Habiendo ciertos roles y obligaciones en este control interno de la entidad, tanto del titular, de los funcionarios y los servidores, para dictar ciertas normas, políticas de parte del titular, ¿no?, implementar las obligaciones que nos da el sistema de control en general y hacer una autoevaluación para una retroalimentación del mejor funcionamiento del mismo. Ahora, la Contraloría General de la República nos da ciertas guías y ayudas para poder conocer un poco más de este tema del control gubernamental, la autoevaluación, ¿no?, las declaraciones juradas y la rendición de cuentas, que es muy importante en el ámbito de las municipalidades también, que debemos darlas. Para eso los invito a que entren en este link y ahí ustedes podrán descargar todas las guías de autoayuda que les pueden servir para un mejor conocimiento de las tareas que tenemos, ¿no? Muy bien. La rendición de cuentas, ahora sí, ya hablando un poquito más del marco conceptual, ¿no? La rendición de cuentas ya en nuestro país, ¿correcto? Se efectúa de una manera, pese a tener ese derecho ciudadano de que tener la facilidad, ¿no?, de ser un derecho ciudadano y una obligación de los gobernantes, poder dar las facilidades, ¿no? Poder dar las facilidades y las obligaciones. No se contaba con una directiva, pero actualmente ya se desarrolló una directiva el año pasado, ¿no? Y esta eficiencia partía desde la Ley Orgánica de Municipalidades, en la que en la audiencia pública no se estaba previsto un mecanismo de participación ciudadana para la rendición de cuentas. Es por eso que aparece este marco de normas que nos ayuda, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Centralización, la Ley del Marco Presupuestal Participativo, la Ley de Transparencia, que nos embuye en un marco más práctico para poder llevar la rendición de cuentas y de qué forma estar informados, ¿no? ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas municipales no viene a ser el proceso mediante el cual la autoridad municipal cumple con su deber legal y ético de responder e informar a la ciudadanía sobre la administración y el manejo y rendimiento de los fondos de bienes y servicios, ¿no?, y los recursos públicos asignados y los resultados obtenidos en cumplimiento al mandato de lo que ha sido conferido. En la parte legal, porque está obligado, porque la normatividad vigente sobre el particular del artículo 199 de la Constitución establece que los gobiernos regionales locales son fiscalizados, ¿no? ¿Por quién? Por la Contraloría General de la República, también por el Congreso de la República, ¿no? El Congreso también tiene acciones de fiscalización sobre ellos. Estas acciones de fiscalización que pueden conllevarlo a tener una denuncia política por parte mejor dicho, hacia las autoridades políticas elegidas democráticamente, como el alcalde. Aparte, existe la rendición de cuentas y el escrutinio popular, ¿no?, donde busca la forma de cómo tratar de envolver en este marco conceptual a todas las posibilidades de tener algo más ético, ¿no?, un concepto de rendición de cuentas. Porque ya si hablamos de una parte más ética, también tenemos que hablar de los principios que van a regir esto, ¿no?, los principios de la rendición de cuentas. El principio de transparencia, por ejemplo, ¿no?, que nos habla de ese proceso de rendición de cuentas que debe garantizar la difusión de las normas, transparentar todas las normas en el manejo de lo que se quiere obtener para poder tener un mejor conocimiento
de lo que se busca en adelante nosotros obtener para poder garantizar estas funciones de las tareas que se determinan dentro de un plan de acción. Dentro de este plan de acción de poder mejorar nosotros, ¿no? Cómo podemos avanzar hacia la implementación de estas medidas. Es por eso que dentro de los principios y las importancias que tenemos, hablamos del principio de igualdad, del principio de acceso a la información, el principio de autonomía, de independencia en sí, ¿no? de las rendiciones de cuentas y de los factores que implican cómo afianzar este principio de acceso a la información, de autonomía, ¿no? Independencia. También existen ciertos importancias, las importancias por qué nosotros debemos hacer la rendición de cuentas. En sí, la rendición de cuentas tiene trascendental importancia en la gestión local, ¿no? En los municipios, por el manejo de los recursos financieros. Se debe dar a conocer sobre el total de ingresos y egresos de un determinado periodo, precisando en sí las fuentes de financiamiento, tanto ingresos propios, del cano, sobrecano, recursos ordinarios, créditos obtenidos, etcétera, ¿no? Los saldos de cada una de las fuentes, el porcentaje de ingresos. Y esto nos va a ayudar a promover la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, ¿no? A través de la rendición de cuentas. La población tiene la oportunidad de dialogar directamente con las autoridades, de plantear sus dudas y observaciones y de recibir explicación para formarse una opinión real de la gestión local. Asimismo, contribuye a la legitimidad de las autoridades municipales, ¿no? Con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión, existiría mayor respaldo y aceptación para el alcalde, regidores y funcionarios por parte de la ciudadanía. Consolida la gobernabilidad local. La rendición de cuentas refuerza la acción conjunta de las autoridades, los líderes y la población en su conjunto para enfrentar problemas comunes y buscar alternativas de solución. Fortalece la relación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Permite una mejor comunicación entre autoridades y población. La rendición de cuentas, a su vez, es la mejor oportunidad para comunicar de los logros, dificultades y limitaciones de su gestión, así como para recoger aportes, sugerencias y recomendaciones para mejorar la gestión. También contribuye al incremento de ingresos propios, ¿no? Mediante la rendición de cuentas, el ciudadano toma conocimiento del destino de los dineros que se ha aportado vía pago de tributos municipales. Y con un conocimiento de causa tener mayor voluntad de contribuir con su municipalidad, y es decir, con una coherencia tributaria de la población. Porque hay aspectos fundamentales en la comprensión, ¿no? Desde el órgano ejecutivo, del órgano normativo de la sociedad civil en cada uno de los grados, ¿no? Que ellos tengan. Y de esa forma poder dar una comprensión más adecuada a la propuesta de esta metodología de la rendición de cuentas. Esta metodología que va a facilitar la programación, ¿no? Va a facilitar la programación, implementación y ejecución del proceso de rendición de cuentas, tanto semestral y anual. Va a proporcionar estrategias, técnicas y algunas herramientas metodológicas, ¿no? Aplicables a los diferentes momentos y etapas del proceso de rendición de cuentas, y a su vez va a contribuir en el manejo conceptual sobre los fundamentos que sustentan dicha rendición de cuentas. Algunos documentos que nos sirven para poder realizar esta rendición de cuentas dentro de las municipalidades son el Plan de Desarrollo Local Concentrado, ¿no? Su plan estratégico, en pocas palabras, el Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional, el Acta de Formalización de Acuerdos de Presupuesto Participativo, el Presupuesto Inicial de Apertura, el famoso PIA, la evaluación de la ejecución presupuestal tanto semestral y anual, los estados financieros y presupuestarios, el balance general, los estados de gestión, la memoria anual, ¿no? De gestión del Consejo Municipal, las liquidaciones de obras, el informe final de las comisiones ordinarias y de regidores, por ejemplo, también, ¿no? Es otro punto importante que nos ayuda a actuar y ver cómo se está configurando esta figura. Las fases del proceso de rendición de cuentas, ¿correcto?
se va a dar por otras alternativas. Por ejemplo, la fase del proceso de rendición de cuentas se puede dar por cabildo abierto o por audiencia pública. Buscando tener ciertas alternativas para la apertura de dichos, compartiendo las fases del proceso de rendición de cuentas en sí, ¿no? Con la preparación de la rendición de cuentas, la convocatoria de audiencias públicas, el desarrollo de audiencias públicas, la evaluación de sí del proceso y la difusión de los resultados, la implementación y observación y los aportes de las mismas. ¿Y por qué es importante, no? Acá nos dice por qué es importante que los alcaldes lideren este proceso. La municipalidad en sí, como órgano local, no juega un rol principal, no importante en la vida local, pues constituye en la instancia política más cercana a la población, lo mencionábamos, teniendo como un rol no solo el de movilizar recursos humanos y económicos, sino ejercer un liderazgo concertado en la gestión de desarrollo local. Así, la función y responsabilidad pública, ¿no?, y de las autoridades locales no solo tiene que ver con la representación política, sino también con el sentido y objetivo de la gestión municipal, promoviendo el desarrollo local, ¿no?, con oportunidades para todos, lo cual requiere construir una visión de futuro con participación ciudadana. Es en esta perspectiva, ¿no?, que las autoridades y en especial los alcaldes no tienen que ejercer un liderazgo donde el desarrollo sea la meta de su gestión, así como el dar a conocer lo que se decide y hace gestionando y tomando decisiones de manera transparente y en el diálogo con otros. Es en este sentido que es necesario que los alcaldes ejercen su representación política en diálogo con los ciudadanos, articulando los intereses individuales y las propuestas colectivas, haciendo dialogar las propuestas sectoriales con las visiones de futuro desde los espacios territoriales, ¿no? Actualmente es de prioridad el rol del gobierno promotor del desarrollo más allá de las tareas tradicionales y administrativas, las de poder ejercer, ¿no? Compartiendo una imagen de beneficios más hacia los alcaldes, del hecho de tener una información abierta y participativa de parte de la ciudadanía, le da unos beneficios que contribuyen a los gobernantes locales, ¿no? Contribuyen a mejor comunicación entre las autoridades y la población, mejora la legitimidad de las autoridades municipales, fortalece la gobernabilidad local, contribuye a articular la gestión local y el desarrollo de los mismos, pero eso también nos lleva a tener ciertas responsabilidades las autoridades, ¿no? Por ejemplo, lograr que la ciudadanía esté en las mejores condiciones de opinar, discutir y decidir aspectos fundamentales de la gestión municipal, involucrándose en su desarrollo. Legitimar también a las autoridades municipales ganando la credibilidad y la confianza frente a la ciudadanía. Fortalecer la institucionalidad municipal con mecanismos de información y participación ciudadana. Así evitamos el subjetismo, el chisme y los rumores sobre la gestión municipal, ¿no?, como se viene dando en el imaginativo. ¿Y qué roles se cumplen, ¿no?, tanto de los alcaldes, los funcionarios municipales en este proceso de rendición de cuentas? Hay ciertos roles, ¿no?, que nos ayudan la autoridad política, el alcalde y los funcionarios quienes asumen las labores ejecutivas, los regidores o regidoras con funciones normativas de fiscalización, y es el nexo comunicativo con la población. Los representantes de la sociedad civil, que son los líderes de estas organizaciones sociales e instituciones de base, ¿no? Y a su vez puedan generar una mejor formación de lo que quieren dentro de los roles, ¿no?, de los alcaldes en el proceso de rendición de cuentas. ¿Por qué? El rol dentro de este proceso de rendición de cuentas, primero que el alcalde va a liderar, ¿no? Lidera y dirige el proceso de rendición de cuentas. Informan, garantizan el acceso y manejo de la información pública sobre la gestión municipal y los balances económicos. Retroalimentan, incorporan mejoras en la gestión municipal y en la ejecución presupuestaria del producto, del diálogo que tienen con la población. También van a legitimar, ¿no?, institucionalizando y afirmando el proceso de rendición de cuentas con una participación activa de la población.
Ahora, también existen los roles, más allá de los roles de los funcionarios en el proceso de la rendición de cuentas, ¿no? También van a organizar, preparan, implementan y atienden al ciudadano. No van a realizar los informes necesarios para que estos puedan ser implementados o dar a conocer con tiempo ante la ciudadanía y de esta forma puedan asumir unas condiciones básicas para poder liderar el proceso de rendición de cuentas exitosos, ¿no? Un sistema de información municipal interna y externa, ¿no? Que sugiere una documentación interna más ordenada, al día, siempre disponible a los pobladores, con mecanismos de demanda de quejas y propuestas hacia la población, el uso de tecnología de información para difundir la información, un gobierno abierto, hablábamos, ¿no? Un eje transversal de la administración de la gestión pública, el uso de tecnologías, el sistema de cómputo en la red para intercambiar información, medios de comunicación municipal y alianza de medios locales, ¿no? La gerencia municipal más bien tiene que informar y se sugiere que impulse, valorizar el plan de desarrollo local concertado como una guía de desarrollo, el seguimiento y la evaluación presupuestal en sí, el fortalecimiento y la planificación operativa municipal y la simplificación de trámites, ¿no? Todo esto a través de un sistema de participación. Este sistema de participación que nos sirve a nosotros para poder tener una coyuntura de manejo de mejores información en cuanto al proceso de cómo vamos a organizar esta información pública de gestión y la rendición de cuentas, ¿no? Primero, por lo correspondiente a la Secretaría General, el trámite documentario, la mesa de partes, segunda etapa, a los responsables de la gestión de recursos humanos y de las municipalidades, una tercera correspondiente a asesoría legal, cuarta etapa correspondiente a la contabilidad funcional, ese es el checklist de lo que hablábamos, ¿no? Que tienen que llevarse el checklist hacia las funcionalidades de lo que queremos observar. Un quinto, lo correspondiente al Consejo de Coordinación Local. Un sexto corresponde a los encargos de planificación y presupuesto en las municipalidades. Séptimo, correspondiente a las responsables de la municipalidad que tienen que ver con, no solamente con el vaso de leche, también con todo el conjunto de las ollas comunes y apoyo social hacia el bienestar de la población más pobre. Luego, lo correspondiente a la responsable de municipalidad de rentas y recaudación, a obras públicas de la municipalidad, a tesorería municipal, al abastecimiento, al responsable de abastecimiento, a los servicios municipales que se brindan. Y de esta forma poder sociabilizar, ¿no? Sociabilizar dicha información a gestión, con estrategias de comunicación directa hacia la población antes para poder llegar a un cabildo abierto y ya tener la información por parte de la población, ¿no? Y de esta forma, sobre la planificación, hacer una planificación concentrada en desarrollo, un presupuesto participativo, de forma en que sea elaborado con un presupuesto de avances de lo que se tiene, una planificación del desarrollo urbano rural, la ejecución de este presupuesto dentro del periodo anual, también vamos a conocer, ¿no? Cómo se está dando, los trabajos y las funciones de actividades en limpieza pública, en agua y desagüe, en comercialización, en seguridad ciudadana, en tránsito y transporte público, en salubridad y la promoción de la educación en algunas acciones, así como la promoción del desarrollo económico en énfasis en zonas rurales. Esto es muy importante porque habíamos dicho la primera vez dentro de la ley orgánica, cuando hablamos de la primera sesión de la ley orgánica de municipalidades, conversamos este punto, ¿no? De cómo afecta el desarrollo económico local, apoyando a las pequeñas y medianas empresas. O sea, el acercamiento directo que tiene las municipalidades con la población es el primer eje de la gestión por resultados, ¿no? Una gestión sostenible, con recursos, el apoyo a la actividad. ¿Y cómo afianzar este proceso de rendición de cuentas, ¿no? Mediante estrategias y recomendaciones para afinar el proceso de rendición de cuentas, tanto en la retroalimentación de la gestión municipal con iniciativas y recomendaciones hacia la población, que sea un feedback de información que nos ayude a tomar decisiones desde la parte de gobierno del alcalde y sus autoridades, como de la población, para poder ayudarnos a programar una mejor efectividad en los planes de desarrollo local. Un reglamento del proceso aprobado por ordenanza, la elaboración y la formalización de estas ordenanzas, ¿correcto? La promoción de la educación y la participación ciudadana de la población en el proceso de rendición de cuentas en general. Bueno, los invito, esto sería todo por hoy, yo los invito a que revisen el material adicional, cuenten con esas ayudas, también revisen en los PPTs que les he enviado las ayudas
en cuanto a los links que les he dado dentro de los PPTs para que puedan ingresar y ayudarse. También les he mandado 2 correos con el cual si tienen una duda adicional a todo, puedan consultar directamente a los órganos de la Contraloría en rendición de cuentas y de presupuesto público también para que puedan salvarle cualquier duda que tengan. Bueno, con esto les agradezco. Con esto finalizamos nuestro tercer módulo y nos vemos hasta la próxima oportunidad para conversar del cuarto módulo. Muchas gracias.